Grupo Presente Multimedios trae para usted el informativo en Mesa Redonda con Ileana Pineda y Gabriel Aiza. Miércoles de Mesa Redonda. El mejor análisis y los especialistas en los temas que interesan a la sociedad. Entrevista al licenciado Humberto Mayans Canaval, candidato a senador de la República de la coalición Compromiso por México. Amigos de Grupo Presente Multimedios, es para nosotros pues un gusto el poder llevar hasta ustedes una entrevista especial con un personaje político, pero también con un personaje vinculado a la vida cultural, política, artística y en muchos ámbitos del estado de Tabasco. Es Humberto Mayans Canaval, quien hoy precisamente busca ser senador de la República por parte de la coalición Compromiso por México, integrada por el PRI y por el Partido Verde Ecologista de México. Pero Humberto Mayans es un personaje inherente a la vida moderna del estado de Tabasco en muchos de los ámbitos, como ya hemos mencionado. Y en esta ocasión queremos platicar con él, pero con el Humberto en su intimidad, con el Humberto Mayans en sus espacios, en sus rincones, en la forma en que conjuga esta manera de trabajar la política de piso, pero pues también de manejar la cultura, los conocimientos y en un momento dado aterrizarlos también a la sociedad. Gracias por recibirnos en la intimidad de su hogar y en la intimidad de uno de los espacios yo creo que más apreciados por usted, Humberto. Sí, Gabriel, muchas gracias por convivir en nuestra casa, en nuestra biblioteca. Es tu casa, igual Ileana, es la casa de ustedes y me da mucho gusto que estén aquí conmigo en esta biblioteca, que es un espacio fundamental para mí, ¿no? En mi vida, en mi desarrollo político, en mi actividad política, pero también como ser humano, ¿no? Yo estoy renovándome constantemente, ¿no? Con la música, con la lectura, con las ideas, ¿no? Es una renovación, es un rejuvenecimiento permanente, ¿no? Por decirlo de esa manera, si me lo permiten. Rejuvenecimiento. Pocas veces ha dejado Humberto Mayans entrar a la gente, a este espacio, a conocerlo, y esperamos poder aprovechar este tiempo y lograr que la gente lo conozca en ese más allá del que de repente todo el mundo habla, el Humberto Mayans político, el Humberto Mayans fuerte, aguerrido y demás. Hay un hombre sensible y lo estamos viendo aquí en este espacio en donde la cultura está presente. Y me gustaría empezar con el tema precisamente de esta relación cultura-política que hay en Humberto Mayans. ¿Cómo empieza? ¿Cómo nace? ¿Cómo se combina? Pues mira, yo estudié ciencia política y en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, pues era una facultad entonces en los años 70, muy pequeña, y estaba todavía en el campus antiguo de la universidad, de la UNAM, rodeada de jardines y de gente muy interesante, muy importante, grandes maestros, grandes espacios también en donde se podía disfrutar la música, la literatura. Yo creo que ha sido la etapa más feliz de mi vida, cuando estudié ciencias políticas y cuando trabajé en la UNAM como ayudante investigador de tiempo completo también del Centro de Estudios Políticos y como profesor adjunto en varias materias. Venían grandes pensadores, ¿no? Tanto de filósofos como sociólogos, politólogos, poetas incluso, y comía, insisto, estudiaba, disfrutaba, las novias estaban ahí con uno cerquita, entonces no tenía uno que desplazarse mucho, ¿verdad? Entonces, bueno, yo disfruté la universidad, verdaderamente fui un estudiante de tiempo completo y un universitario de tiempo completo, y aún sigo recordando esa época con mucho cariño, con mucha añoranza. Amo profundamente a la UNAM. Yo creo que es una de las grandes universidades del mundo. Pero además le toca trabajar y estudiar en la UNAM en un momento crucial para Latinoamérica, para el intercambio que había entre nuestro país, los intelectuales de Chile, de Colombia, y los que tenían que huir a veces por las situaciones políticas de sus naciones, y confluían en la Universidad Nacional Autónoma de México. Le toca a usted
vivir esta parte también, Humberto. Sí, claro, porque en los 70 pues fueron cayendo las grandes democracias latinoamericanas con golpes de Estado que se fueron dando en Argentina, en Uruguay, en Chile, y estos golpes de Estado hicieron que muchos ciudadanos latinoamericanos, sobre todo la parte más avanzada que eran los intelectuales, los académicos, muchos políticos también con gran formación cultural y académica tuvieron que emigrar a México. México fue un gran país de asilo. Claro. Y se les abrían las puertas a todos estos latinoamericanos, como sucedió también en la época de Lázaro Cárdenas, cuando la guerra civil española, que vino toda una generación de intelectuales y académicos españoles y que se integraron a vivir en nuestro país a plenitud, y desde luego muchos se incorporaron a la Universidad Nacional y a otras universidades del país. Fue toda una generación que ayudó al intercambio de ideas, a la modernización de nuestra universidad y a formar generaciones, ¿no? La migración española, desde el punto de vista académico, fue fundamental para el desarrollo del pensamiento mexicano, ¿no? Por eso cuando yo escucho decir muy ligeramente a algunos opositores del PRI que durante el priismo se vivió una dictadura, no saben lo que están diciendo, ¿no? Pero que durante toda la etapa que gobernó el PRI, se llamó, sobre todo en los años 50, 60 y 70, el milagro mexicano. Crecimos a tasas altísimas, desde los 40 a los 70, México tuvo paz, tranquilidad, desarrollo económico, generación de empleo, se modernizó el país con los gobiernos priistas, ¿no? ¿Verdad? Y se crearon las grandes instituciones nacionales postrevolucionarias, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, esa es la parte de los que vinieron y la influencia que tuvimos, pero también México en esos años estaba viviendo, pues venía un movimiento del 68, jóvenes aguerridos, estamos hablando de los años 70 en esta época. ¿Cómo influye esto en Humberto Mayans? Más allá de la parte política, en la persona, en Humberto Mayans, ese movimiento del 68, los amigos que participaron, los amigos que se fueron, más esta influencia intelectual, política de otros países. ¿Cómo está Humberto Mayans en ese momento? Bueno, yo soy generación 68 de la UNAM. Yo en 1968 entré a Derecho y en 1971 a Ciencias Políticas. Entonces fui la generación del 68, participamos en el movimiento estudiantil, también participé en la marcha del Jueves de Corpus, cuando los halcones, nos tuvimos que refugiar en la avenida San Cosme en un edificio que una señora que nos vio desesperados porque venían los halcones con sus palos y sus rifles, ¿no? Sus pistolas, pues nos abrió la puerta del edificio y nos dio refugio en el cuarto de azotea que ella tenía, donde vivía la servidumbre, y ahí estuvimos todo un día ocultos, y la señora nos llevaba de comer y demás para protegernos de los halcones. Entonces esta señora nos salvó porque murieron mucha gente en el Jueves de Corpus en 71. En fin. ¿Miedo o enojo? ¿Miedo o enojo? Miedo o enojo, las dos cosas, sí, porque sí te da miedo y sí te da enojo, ¿no? Claro. Te da un gran coraje ver cómo se lastimó y se mató a mucha gente en el Jueves de Corpus, ¿no? Como las Cruz Rojas, las ambulancias, las usaban para que vinieran los halcones en donde estaban agrupados las gentes en las esquinas. Sin embargo, eso nos formó también, nos formó intelectualmente, nos formó el carácter, nos ayudó a formarnos, ¿no? Y nos ayudó a visualizar y ver un nuevo país también, ¿no? Humberto Mayans es un rebelde, un revolucionario en su ideario político, en su formación, porque ha participado en muchos movimientos, incluso hablaba usted de su partido. Al interior. El Partido Revolución Institucional, muy cercano al Grupo Reflexión, con el Grupo Galileo. Ha disentido en múltiples ocasiones, es rebelde. Fíjate que sí, esa es la palabra. Yo me considero un hombre rebelde. Y decía Albert Camus, el gran intelectual francés, que el hombre que tiene
una novela maravillosa que se llama El hombre rebelde. Decía que el hombre rebelde es el que sabe decir que no. Y yo he dicho muchas veces que no. Y entonces sí, me considero un hombre crítico, un hombre rebelde. Y no quiere decir que no sea yo un hombre institucional, también un hombre reflexivo, un hombre centrado, ¿no? Pero hay principios y valores, y esos principios y valores los tenemos que defender a toda costa. Y siempre que ha estado en entredicho mi conciencia con mi actuación política, ha prevalecido mi conciencia. Está Ideas y Pensamiento Político. En este libro habla mucho de ese momento, precisamente, pues no de rebeldía, pero sí de decir no, y como fue en el tema del Fobaproa y todas las que usted hablaba en esa época sobre las consecuencias que vendrían para México, y dijo no, su voto fue no. Me gustaría preguntarle el costo político, lo que costó, lo que le cuesta a un ser humano de repente decir no a algo. Y más en política. Bueno, en esos niveles de la política. En esos niveles, y más en política, ¿no? Y con intereses económicos enormes, ¿no? Sí, fíjate, yo era senador y teníamos el grupo Galileo, que éramos 15 senadores, que dentro de la fracción del PRI, pues habíamos trabajado con Colosio. Los 15 habíamos trabajado con Colosio, habíamos sido amigos de Colosio, y el presidente Zedillo en esa época pues ninguneaba mucho a los colosistas, ¿no? A pesar de que él había formado parte del equipo de campaña de Colosio, él era el coordinador de la campaña, yo había sido subsecretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional en la campaña de Colosio, y bueno, éramos amigos de Colosio, y nos dolió profundamente la muerte de Colosio. Miércoles de Mesa Redonda con el licenciado Humberto Mayans Canaval. Regresamos.